Hola, en este video se muestra la relación entre la presión manométrica y la presión absoluta. La presión es una variable muy importante en los procesos físicos y químicos. Esta variable indica la fuerza perpendicular que ejerce un fluido sobre las paredes de un contenedor o un conducto. Dos tipos de presión son usados comúnmente en ingeniería. Esto es la presión manométrica y la presión absoluta. La presión manométrica es aquella indicada por un instrumento llamado manómetro. Esta presión no toma en cuenta la influencia de la presión atmosférica sobre el sistema. Entre los manómetros más comunes se encuentran los manómetros de Bourdon. Aquí está un ejemplo de este tipo de manómetros. Cabe destacar que estos manómetros comúnmente se calibran a un valor de 0 para la presión atmosférica. Es decir, la aguja del manómetro se coloca intencionalmente en un valor de 0 cuando la presión del sistema es un bar, lo que es aproximadamente una atmósfera. Entonces, la presión manométrica en el recipiente mostrado es 0 bar. Por su parte, la presión absoluta es aquella presión en la que se considera la presión manométrica, pero también la influencia de la presión atmosférica sobre el sistema. Así, la presión absoluta queda definida por esta ecuación: presión manométrica más la presión atmosférica. Así, el recipiente mostrado se encuentra a una presión manométrica de 0 bar, pero a una presión total o una presión real de 1 bar. Esto se establece porque la presión absoluta, como se dijo antes, es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica, dando como consecuencia 1 bar. Nótese que la presión manométrica es usualmente indicada como P subíndice G, o bien gauge pressure. También se le conoce como P-man, para hacer referencia a la presión manométrica. De esta manera, la presión manométrica del recipiente que se observa queda de esta forma: P subíndice G, lo que equivale a P subíndice man, es igual a 0 bar, o lo que también es equivalente a 0 PSI subíndice G. Nótese que la letra G es incluida para indicar que se trata de una presión manométrica. Por otro lado, la presión absoluta es usualmente indicada como PA, Absolute Pressure. Por lo tanto, la presión absoluta del recipiente mostrado queda de la siguiente manera: PA igual a 1 bar, o lo que es equivalente 14.7 psia. Esta letra A se utiliza para indicar que se trata de una presión absoluta.
Así, siempre que se use la presión, debe indicarse si se trata de la presión manométrica o la presión absoluta. Esto es muy importante, ya que, a menos que se indique lo contrario, todo cálculo que se haga debe realizarse usando la presión absoluta, ya que esta es la presión real a la que se encuentra el sistema. Nótese que, siendo las tablas de propiedades termodinámicas herramientas muy usuales, el usuario debe verificar si éstas se encuentran basadas en la presión manométrica o bien en la presión absoluta. Todo esto con la finalidad de hacer balances de energía correctos. Similarmente, cuando se hacen cálculos usando las ecuaciones de los gases, debe usarse la presión absoluta del sistema. Por cierto, si requieres un curso completo de balance de materia y energía, o termodinámica, o de transporte de fluidos con orientación práctica, no dudes en solicitarlo. Muchas gracias por tu atención.